Vamos a empezar en este día, la verdad que dándole gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar juntas y sobre todo de tener nuestro corazón dispuesto siempre a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y si yo puedo decir un tópico para esta conversación que quisiera, esta discusión que quisiera que ustedes me ayudaran, es acerca de habla esperanza sobre tus emociones. Habla esperanza sobre tus emociones. Estamos, yo no sé ustedes, pero yo creo que crecí reprimiendo mis emociones, no entendiendo que pudiera yo hablar o expresar, que era válido expresar cómo yo me sentía. Y hace un tiempo, después de, obviamente, en mi caminar con el Señor, su verdad que encuentro en la palabra y lo que Él dicho ha sido algo con lo que he tratado de vivir, y entonces tomaba ciertas cosas de la palabra y hablaba a mis emociones. No, esto es así, y simplemente las reprimía. Esa era mi tendencia, reprimirlas, guardarlas y meterlas a un closet esperando que nunca volvieran a salir de ahí. Pero pues era ilógico porque creo que todas estamos en un ciclo de vida y en transiciones de vida, y a veces hay cosas como que yo digo, apretan los botones. Hay recuerdos que apretan un botón de una emoción, de un sentimiento que experimentaste años atrás, y vuelve aquello a resurgir y vuelve aquello a contaminarnos y vuelve aquello a influenciarnos en cómo pensar y cómo ver nuestra realidad, que tal vez es completamente diferente a la anterior. Entonces, en este sentido, yo quisiera que escucharlas a ustedes también, qué experiencias han tenido, porque una de las, hice como un comentario, como un comercial a la plática de David McCormick que tuvimos este domingo en la iglesia, porque él trajo mucha luz acerca del ejemplo para nosotros, que es el mismo Jesucristo, y también lo conversamos aquí semanas atrás cuando estudiábamos acerca de lo que Jesús experimentó el último día que Él estuvo con sus discípulos, las últimas horas, esto es Juan 15, 16, 17, en las cuales Jesucristo modeló cómo manejar nuestras emociones, sus emociones, como un ejemplo para nosotros, y con una vulnerabilidad, en una transparencia, honestidad y hablándose verdad. Él no reprimió, no dijo, no, todo está bien, voy a morir y todo está bien. No, él les dijo, les dejó ver a sus discípulos que su alma estaba angustiada hasta la muerte, que él estaba, aún la palabra que significa angustiado, es como jadeante, con una respiración jadeante. O sea, era físicamente obvio que Jesús estaba en angustia, y él quería no reprimirlo ni ocultarlo, sino modelarles a sus discípulos cómo hacerlo, porque él dice, diré yo al Padre, quita de mí esto, y dijo él, no, más bien te pido que te glorifiques. Y en ese momento se oye una voz del cielo que dice, me he glorificado y me glorificaré más aún. Diciendo todo esto, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen cuando algo difícil surge en sus vidas? Cuando una contrariedad o una dificultad o una decepción o alguien les ofende, ¿qué es lo primero? Y ya están ustedes solas, ¿qué es lo primero que viene a sus mentes? ¿Cómo se hablan o qué hablan? Yo quisiera escucharlas de usted. A ver, vamos a ver, Carolina. Cuando algo malo sucede, ¿qué es tu primera reacción? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Después de que me asusto, porque me asusto, Ajá, y le digo a Juan que es culpa de él, no. ajá. Fíjate que yo realmente no tengo, siempre digo cómo me siento. Aún a veces en la mañana yo abrazo a mi esposo y le digo, hoy me siento triste. Yo expreso siempre cómo yo me siento. O estoy en paz, o estoy preocupada. Siempre se lo digo a él y por supuesto al Señor. Pero yo tuve una experiencia horrible con mi hijo de en medio.
Gerardo está padeciendo de múltiple esclerosis y él emocionalmente ha sido problemático toda su vida. Pues un día estaba hablando con su papá y le dijo que él quería quitarse la vida. Y yo estaba en la otra línea del teléfono. Entonces me agarró una aflicción, pero de terror, porque me sentí tan impotente. Él está en otro país, yo estoy aquí. Humanamente no había nada que yo pudiera decir, voy a correr a su puerta. Y me acuerdo que me fui a mi cuarto y no me quedó más que clamarle al Señor, pero con desesperación horrible. Y inmediatamente, bueno, no tan inmediatamente, pero hubo un momento que yo no podía, pero ni hablar, no sabía ni cómo pensar. Pero después yo tuve en ese mismo instante una paz increíble, porque puse realmente la vida de mi hijo en sus manos. Entonces yo creo que eso deberíamos de aprender, no importa qué tipo de situación, qué tipo de emoción estemos pasando. Porque lo mismo con esto de la pandemia. Yo hubieron días que no hubiera querido, pero ni levantarme, porque yo decía, como que no hubiera futuro. No estaba trabajando y a mí me gusta estar ocupada. No estaba trabajando, no estaba ganando mi dinero y cosas así. Me puse terriblemente triste. Pero esa misma tristeza yo la entregué al Señor y gracias al Señor la he superado. Y eso asumo yo. Y te digo, me encantó el mensaje de David. Al principio me reía de oírlo, cómo él habla, cómo él se expresa tan normalmente, que son las emociones que todos sentimos. Amén. Pero realmente está bien bonito ese mensaje. Amén. Así que gracias, Caro. Me gustó muchísimo lo primero que tú hiciste al escuchar la mala noticia, al sentir tu angustia. Cuando tu angustia se resalta, lo primero que haces fuiste a hablar a Dios. Y consideraste un tema muy que nos acongoja a todas cuando tenemos malas noticias o ansiedad o problemas, frustraciones o limitaciones, y es que creemos que lo que estamos experimentando es permanente, que no va a cambiar. Y tú dijiste, pensé que no había futuro. Entonces, esas frases son sumamente claves porque va siempre a estar presente para quitarnos la esperanza el hecho de pensar que no hay un futuro. Vamos a ver, no sé si Tati, tú pudieras hablar o ahorita no. Me encantaría escucharte si puedes. A mí me gustó mucho la predica de este domingo. En general, la mayoría yo creo que saben que yo siempre he tenido un tiempo difícil con mis emociones, lidiando con depresión y con ansiedad. En esta temporada, en general, siempre ha sido así y es una batalla interna que he tenido entre si tomo medicina, si no tomo, no me gusta y es como un valle y venga. La respuesta cristiana de una mujer que ama a Dios es, yo se las entrego a Dios, oro y ya, como dijo David, ya, la rechazo y ya, pero la realidad es que a veces, aunque ore, aunque ponga música, son más grandes de lo que yo puedo lidiar con ellas. Y lo que él dijo fue clave, buscar una comunidad, personas que realmente hablan vida, que están ahí sin hacer preguntas y simplemente para orar. Eso para mí ha sido clave en esta etapa. Y con mi hermana estamos haciendo eso porque pues ella también está pasando por un momento difícil con la muerte del papá. Entonces constantemente cuando me siento, sobre todo con lo de los arreglos de la casa, no es algo que he dejado atrás pero me estresan y me dan altísima ansiedad. Entonces estoy hablando constantemente con ella y es like, ¿puedes orar por mí, por favor? Necesito que ores por mí, necesito de tu oración. Entonces simplemente oro por ella y igual ella me llama y me dice, Tati, necesito que ores por mí. No le hago preguntas, no le pregunto qué le está pasando, simplemente oro por ella. Y siento que eso ha sido a game changer, eso ha cambiado bastante. Por supuesto, oro, se lo entrego al Señor y yo tengo como mi rutina. Cuando yo me levanto, que yo siento, como estaba diciendo Carolina, que desde temprano uno ya siente cómo se siente. Yo lo primero que hago es
tratar de leer la Biblia, aunque sea un poquitico, aunque sea un versículo, y luego poner alabanzas. Y me rodeo de las alabanzas todo el tiempo para que mi mente esté constantemente tratando de, al subconsciente, estar cantando y no dejar que mi mente se enfoque en una sola cosa, o en lo que me está angustiando, o en lo que me está tomando mi paz en ese momento. Me encantó, nunca había pensado lo que comentó David de que el momento de Jesús, los últimos momentos, y el sentir, y tocó hartísimo mi corazón porque yo siempre usaba, ok, yo sé que Elisha estaba deprimido y al punto que le dijo, Señor, me quiero morir, o Jonás estuvo igual, y vi diferentes personas, David, Señor, se secan mis huesos del dolor, y entonces como que eso me da confort a cierto punto de que no soy la única, de que no estoy loca, de que, ay, le entregué mi vida a Dios y vivo con depresión, es algo anda mal, como que no estoy caminando, sino que realmente pues es algo con lo que yo tengo que lidiar. Pero nunca había visto a Jesús desde un punto de vista de angustia, de ansiedad, de wow, al punto de que estaba llorando, sudando sangre de la angustia. Y por supuesto, no estoy comparando lo que me pasa a mí con arreglar mi casa con la angustia que Jesús estaba pasando en ese momento, pero el saber de que aún el Hijo de Dios, sabiendo su propósito, sabiendo quién lo respaldaba, tuvo un momento de debilidad en el que se sintió con angustia, y su respuesta, ¿cuál fue? Que fue no dejar de orar. Me da como, wow, porque a veces yo oro y como que ay, no me escucho. Ok, siguiente paso, alabanzas. Siguiente paso, llamar a alguien. Pero el saber de que él volvió 3 veces y like, ¿qué les pasa? Sigan orando, sigo sintiendo angustia, como que, wow, me gustó Amén. muchísimo. Me dio una perspectiva diferente. Gracias, gracias. Tú tocaste un punto que es súper clave, Tati, gracias, y es el hecho de que nuestra humanidad y nuestras emociones fueron puestas por Dios ahí, y todos somos, en inglés dice wired, todos somos alambrados diferentes. Hay personas que van a tener mayor nivel de tolerancia ante ciertos estímulos, hay otras diferentes, pero todos, y tú dijiste algo, tú dijiste que yo creo que todas saben que he padecido de depresión, y yo creo que la depresión, tal vez ha sido pública para ti, pero para todas hemos padecido de depresión en la oscuridad, hemos padecido y padecemos. O sea, yo continuamente tengo que lidiar con depresión, tal vez no estoy tomando pastillas, o tal vez nadie cree que estoy pasando depresión, pero sí puedo identificarme en que todas tenemos momentos de depresión, tal vez, como digo, no públicamente, sino en la forma privada, y quizás no es el quizás, sino que es parte de nuestra humanidad. Una de las cosas, como tú lo dijiste, Tati, para mí fue como tan alentador descubrir la humanidad de Jesús. Voy a volvérselas a mandar a Aroma Fragante porque lo platicamos aquí hace como un mes, y basados en, nuevamente les decía, Juan 14, 15, 16 y 17. Para mí eso fue increíble, increíble sentir, y increíble para validarme, para decir, wow, Janet, tú no estás loca, para, así como dice Tati, no quiere decir que yo tengo algo malo, sino que es mi humanidad, simplemente es parte de ser humana, y tenemos que aprender a tratarlo, y a veces vamos a tener que tomar medicinas, a veces y no es que no nos haga falta fe, es que son procesos que Dios nos hace pasar. Yo les contaba que yo estoy tomando medicinas para la artritis reumatoidea. Hay días que la paso súper bien, hay días como hoy que mi cuerpo me dijo, va a llover. ¿Por qué? Porque me están doliendo los tobillos, y estoy tomando medicina, y estoy orando, y estoy creyendo, pero aún este proceso lo tengo que pasar, y ¿saben qué produce en mí? Empatía para aquellos que también están pasando procesos. Y Dios no nos quita, no remueve totalmente las dificultades, porque son parte de nuestro aprender a depender de Él, y nuestro aprender a reconocer su gloria, que va siendo manifiesta a lo largo de los procesos. Y es también
nuestro estar abiertos los ojos espirituales a ver algo más pasando. Con mi prima Carolina y con mi mamá, y creo que lo hemos compartido en este grupo, y mi tía Julia, el hermano de mi mamá, el hermano menor de mi mamá y mi tía sufrió un derrame, hará quizás más de un mes, pero mi prima Carolina organizó, hemos estado orando, pero mi prima Carolina organizó una reunión de Zoom todas las noches a las 9 de la noche para hora de nosotros. Y yo me uní tal vez hace 2 semanas, pero al unirme hemos empezado, bueno, yo empecé a ver la belleza de estar en comunidad, la belleza de tener primos que yo no sabía ni siquiera que eran cristianos, que no sabía los procesos que Dios está pasando a través de ellos, pero estoy descubriendo lo lindo que Dios está haciendo aún en medio de esta circunstancia tan difícil. Ha el Señor derramado tesoros escondidos que no los hubiésemos descubierto si no hubiesen sido a través de esto. Pero algo que quiero decirles es, y que para mí también es importante, es que vamos generalmente cuando tenemos momentos de dificultad y sobre todo soledad, empezamos a escuchar lo que nuestra mente empieza a decir. Y generalmente es, Dios no te escucha, estás abandonado, no, si no, tú no importas, si nadie te ama. No, ¿a ustedes no les pasa? ¿O será que solo tengo ese tipo de pláticas conmigo misma? Pero la importancia y algo que nos decía David es no solo aprender a escucharnos, sino también a hablarnos. Pero hablarnos, Dati lo dijo, hablarnos verdad. Y ella dio ejemplos de David el salmista, de Job, de Elías que quería morirse después de haber tenido una batalla y una victoria grandísima. Él huyó porque esta mujer Jezabel empezó a atacarlo y toda su esperanza y todo lo que él sabía y que conocía de Dios se vino abajo porque él puso sus ojos y su expectativa en una persona o cómo deberían de ser las cosas. Para mí eso es clave. A veces lo que nos debilita no es tanto la circunstancia, sino que lo que esperamos que debería ser la respuesta o el trato de Dios o de las personas con respecto a esta circunstancia. No sé si eso resuena con ustedes, pero a ver, Mélida, ¿qué le parece? ¿Qué opina usted de eso? ¿Será que las expectativas, nuestras expectativas, es algo que nos debilita en nuestro caminar de fe y de esperanza en Dios? Sí, por favor, ¿se puede quitar el mute? Ya, ¿me escuchas? Sí. Sí, yo cuento sí que uno se debilita con las expectativas porque estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos y estamos esperando, estamos anhelando una solución, sea cual sea la preocupación o problema que tengamos, sea real, sea fuerte, sea poco, porque hay algo, lo que para una persona puede ser una sencillez, para otro una tragedia. De eso depende de cómo uno lo recibe, las cosas, cómo es la naturaleza humana. Sí, yo encuentro que poner las expectativas en nosotros nos debilita mucho, no solamente hasta en las fuerzas humanas, nos decaemos. De ahí es que viene que uno dice, ay, estoy cansada, ay, estoy deprimida. Yo creo que sí, que todos nos deprimimos de una forma u otra, en algún momento más o menos, pero tenemos algo y es que por lo menos nosotros que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, que apelamos a Él, que como hijas nos enfocamos en ese Padre amoroso, bondadoso, que no nos deja nunca, que está dándonos la mano constantemente, que constantemente nos está levantando de nuestras caídas. Y yo creo que eso viene por la relación que tenemos con Él. Porque mientras más unidas nosotros nos sentimos y nosotros estamos con nuestro Padre, más fuerza vamos a tener, más sentimos su Santo Espíritu en nosotros obrando. Yo creo que todo es la decisión de nosotros entregarle nuestras vidas, nuestras situaciones,
nuestra familia, lo que sea que estamos pasando. Casi siempre todos estos problemas vienen de situaciones que nos afectan directamente con la familia, dése cuenta, porque es lo que más nosotros sentimos. Al menos yo, si yo veo que mi familia, mis hijas, mis nietas y todos están bien, yo me siento feliz. Pero desde que una tiene algún problema, esa carga no viene automáticamente a mí. No sé si todo el mundo es igual, pero yo absorbo ese problema también. Y sí encuentro que cuando me postro en oración y le entrego eso al Señor, yo siento descanso. Amén. Yo Gracias. siento paz. Excelente. Yo creo que usted también tocó otro punto muy importante y es entregar esas cargas al Señor, como lo decía Caro, hablar con Dios. Esa debería ser nuestra primera reacción ante todos los estímulos negativos que todas enfrentamos, pero generalmente lo primero que sucede es que empezamos nosotros a hablarnos a nosotras mismas, y lo cual es normal. Y es algo que lo vemos a través de los salmos. Quiero que lo entendamos así, que nuestras primeras reacciones son normales, no es que estemos locas, no es que nuestra primera reacción, cuando cometemos un error, yo lo primero que digo, y alguien me corrigió, me dice, no te insultes, qué tonta, ay, pero qué tonta fui, ay, pero qué, ¿verdad? Entonces, y eso siendo bien polite conmigo misma, a veces quizás otras personas se insultan más, pero el hecho es reconocer mi condición. Es supremamente importante que reconozcamos. Yo escuchaba de una señora que decía que últimamente todos decimos, todos minimizamos nuestros problemas y decimos estoy estresado o estoy irritable o estoy muy nervioso o fatigado. Empezamos a minimizar nuestros problemas en vez de decir lo que es. Y ella escuchaba de esta señora y decía, todos padecemos de ira. Ira es un pecado. Pero como no queremos tomar la responsabilidad de pecado, entonces decimos, estoy irritable, estoy frustrado. Este COVID me tiene frustrado, esta hija me tiene frustrado. Y lo que es que estoy irritada, estoy enojada, estoy perdiendo el dominio propio, pero al reconocerlo, lo que esto implica es que si yo tomo responsabilidad, tengo que cambiar de actitud, tengo que cambiar de la forma como veo las cosas. Y quiero decirles algo interesante. La terapia, a veces también creemos que el tener un terapista o ir, y David lo dijo, me dio risa porque él dijo, yo hablé con mi terapista. Y cuando él me empezó a contar que él tenía terapista, yo dije, lo primero que dije fue, ¿qué te pasa? Porque son conceptos errados que tenemos, que un terapista es solo para, o un psicólogo, esto es solo para aquellos que están locos. Esas son como conceptos errados que tenemos, porque en el mundo lo que escuchamos es tú puedes, solo hazlo, está en ti, tú lo vas a lograr. No, eso no es lo que Jesús vino a modelarnos. Lo que Jesús vino a modelarnos, y Tati lo dijo, es hablar con el Padre y vivir en comunidad. Si no fuese así, Jesús no hubiese modelado su humanidad delante de sus discípulos, pero lo hizo para que ellos aprendieran a vivir en vulnerabilidad, en transparencia, en humildad, pero hablándose verdad. Entonces, diciendo esto, el terapista generalmente hace preguntas. Y David es un terapista y me da risa porque nosotros, Luis y yo, hemos tenido sesiones con él, matrimoniales, y él lo que hace es que nos hace preguntas. Y él tal vez no sabe la respuesta, pero pónganse a pensar cuando Dios viene, las preguntas que Dios hace no es porque no sepa la respuesta, pero son para hacernos pensar y hacernos hablarnos a nosotras mismas. Y de las primeras preguntas que Dios hizo fue a Adán y a Eva, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? No es porque, ¿y qué se hizo Adán? ¿Y qué se hizo Eva? Es que Dios quería que ellos supieran que algo había pasado, que algo habían hecho y que ellos
tomaran su responsabilidad de lo que había sucedido. Otra pregunta interesante es la que Dios le hace a Caín. Y fue cuando dice, quisiera que me acompañaran porque es bien relevante esto. Está en Génesis 4, en el versículo 4, voy a empezar en el 5, pero en este caso Abel ha traído una ofrenda a Dios. Y dice, Abel trajo también de los primogénitos sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Pero dice en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra original que dice ensañó quiere decir que se enfureció. En inglés dice que se ardió de ira, de enojo. Ira, enojo. Y entonces viene Jehová y dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué has ardido de enojo? ¿Por qué estás deprimido? Fíjense, Dios queriendo darle terapia, queriendo tener esta conversación, esta invitación, corramos al Señor y recibamos y escuchamos sus preguntas. ¿Qué te pasa, Tati? ¿Qué te pasa, Melida? ¿Por qué estás ansiosa? ¿Por qué estás preocupada, Carolina? Isabel, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Y dice, pero fíjense el número 7. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Esto es, el Señor nos pone y nos indica, si tú hicieres lo que es correcto, la gracia de Dios te exaltaría, te ayudaría. Si tú haces lo que sabes y sabes lo que sucede, creo que la mayoría de veces para nosotras, es que todas sabemos qué hacer, porque estamos llenas de conocimiento, pero no queremos. Generalmente no queremos. Y generalmente en nuestras expectativas, lo que hablábamos con Mélida, nuestras expectativas nos limitan, nos detienen, porque creemos que merecemos más. Entonces, esta es la lucha interna que produce el que perdamos esperanza, el que entremos en depresión. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando sí, las expectativas que tenemos no se cumplen? ¿Qué hacer cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos? Vamos a ver, mami, ¿qué opina usted? ¿Qué hacer cuando las expectativas que tenemos no se cumplen y que sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos? Quítese el mute porque no la escuchamos. Bueno, que te digo que me había levantado un rato, siempre lo mismo, ¿verdad? Yo cuando uno recibe una mala noticia, pues o algo, se siente uno, ay, se me fue la palabra, ay, ¿cómo pudiera decir? Me siento afligida, frustrada, afligida y angustiada. Pero yo inmediatamente recurro al Señor. Yo no espero que las cosas se me hagan muy largas. Me pongo a orar, le pido paz al Señor para poder pensar bien lo que uno tiene que, el siguiente paso, lo que uno tiene que hacer. Y entonces el Señor es que inmediatamente cuando uno le pide paz al Espíritu Santo te llena de paz y empieza uno ya a pensar bien qué es lo que puede hacer. Amén. Y lo único que uno puede hacer es permanecer en el Señor, seguir orando, pedirle por lo que te está sucediendo
Por ejemplo, yo con lo último que he tenido hoy ha sido la situación de mi hermano. Hace mes y medio casi que él está en ese estado. Y cuando yo supe eso, bueno, empieza uno a recordar situaciones que ha pasado con la familia, con ellos. Y yo recuerdo pues el menor de nosotros, cómo pasábamos, cómo yo peleaba con él, porque el menor siempre está peleando con los mayores, porque veo el ejemplo de Jaime con ustedes, cómo peleaban. Pero el punto, no nos digamos a otro lado, solo lo que ¿qué es lo que hace? Pues sí, es lo que estoy diciendo. Cuando uno, lo último que nos pasó con mi hermano, empecé a recordar la época de cuando vivíamos todos juntos, pero es una petición al Señor, primero pues de angustia, y después el Señor te va calmando y te da la paz y empieza uno a pensar ya diferente. Amén. ¿Qué es lo que uno hace? ¿A qué recurrir siempre? Al Señor. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Recurrir al Señor. Amén, amén. Eso es lo que uno hace cuando uno está en angustia. Así es. Yo creo que para ir resumiendo un poquito, 3 cosas son importantes. Primero, creo que todas estábamos de acuerdo en esto, en invertir nuestro corazón delante de Dios, en buscar del Señor esperanza y ayuda. Pero el número 2, que creo que es sumamente importante y tenemos que aprender, es a validar nuestras emociones. Y tanto es así que las preguntas de Dios, ¿por qué, Tati, por qué estás angustiada? Isabel, ¿qué te preocupa? Esa es la pregunta, ¿por qué? No es que Dios no lo sepa, pero nosotros tenemos que llegar a la raíz de la situación. Y una vez encontramos la raíz de la situación, ¿por qué estás enojada? No porque estás frustrada. No minimicemos las cosas. ¿Por qué estás preocupada? ¿Por qué estás ansiosa? ¿Por qué tienes miedo? Lleguemos a la raíz del problema y consideremos el problema como es. Si es pecado, es pecado. Tomemos responsabilidad. Y si esto es así, entonces cambiemos nuestra actitud. Una de las cosas que yo siempre he dicho, y estaba platicando con alguien ayer que me estaba contando situaciones de su hija, y la niña tiene 10 años y le dice la niña a ella que ella no quiere tratar con su mamá. Yo no quiero trabajar contigo, quiere decir, no quiero tener mejor relación contigo. La niña de 10 años, y ella me preguntaba a mí qué podía hacer. Y entonces le digo, pues yo también todavía tengo relaciones con mis hijos que no están totalmente bien. Y te lo digo que es lo que me hace estar de rodillas delante de Dios. Situaciones familiares, como decía Mélida. Pero ¿qué sucede? Porque Dios está tocando la misma raíz. Y la raíz que yo empiezo como a desenredar de que por qué te angustia, que porque, que tal, no es más que les vaya bien a mis hijos, es más que mis hijos no sufran, es más, voy desenrollando más a esta raíz, es más más profundo. ¿Y saben cuál es la raíz más profunda? Es que el miedo a que la vida de mis hijos no me van a validar como madre, a que los fracasos de ellos no van a ser tanto los fracasos de ellos como que va a ser mi fracaso porque algo hiciste que no estuvo bien. Entonces, últimamente de todas las situaciones es acerca de mí y de mi identidad. Y lo que el Señor me recuerda siempre esto es, no confías en mí. Y no confías en mí con la vida de tus hijos. Y yo digo, es cierto. Entonces siempre, ¿por qué tenemos que escuchar las preguntas de Dios? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te angustias si tu casa no está arreglada? ¿Por qué te angustias
si perdiste el trabajo, porque, claro, nosotros podemos decir porque tengo que pagar biles, porque no tengo que comer, todas son razones válidas y por eso la pregunta de Dios no es para que, no, ya no me preocupo porque Dios es mi proveedor, no, es que para que lo saquemos, porque ya una vez afuera y hemos tenido la oportunidad de decírselo a Dios y tal vez decirle a una persona de confianza, vemos las cosas desde otro punto de vista, ya no las tenemos aquí oprimiéndonos por dentro, entonces es importante, número 1, vertir nuestra alma delante de Dios, buscar de Él su ayuda. Pero número 2 es validar nuestros sentimientos, hablándonos a nosotras mismas, haciéndonos la pregunta, no, fíjense bien, no dejando que tu angustia hable a tu corazón o a tu mente. No, yo esto no puedo, yo de aquí no voy a salir, no sé cómo voy a vivir si mi hermano se muere, no sé qué va a pasar. No dejemos que nuestras emociones le hablen a nuestra mente, porque la manera como nosotros procesamos nuestros pensamientos va a determinar cómo nosotros vemos las cosas y va a determinar cómo van a estar nuestras emociones. Este es el segundo punto. Y tenemos en este punto que hablarnos y recordarnos. Mi mamá decía, con todo lo que pasé con mi hermano, lo que yo empecé fue a recordar. Eso es importantísimo, pero recordemos lo que vale la pena recordar. En este momento recordemos que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, que los planes que Dios tiene para mí son planes de bien. Recordemos lo que Él ha hecho en nuestra historia, de cuántas otras cosas Él nos ha sacado. Eso es lo que tenemos que recordar. Recordemos quién Dios es, lo que Él ha hecho por nosotras y recordemos lo que Él dice que nosotras somos. Entonces, reorganicemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de procesar las cosas hablándonos esperanza. ¿Por qué? Porque esperanza tiene un nombre y es aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo he sido justificada, he sido apartada. Esto nos lo dice Efesios capítulo 1. Que Él nos apartó, nos bendijo, nos separó, nos escogió, nos ha ungido, nos ha bendecido para Él y para llevar esta esperanza. Esto no quiere decir que todo te va a salir súper bien, bonito, como dicen, bueno, bonito y barato, que no te va a costar, que no vas a sufrir. No, esa es una mentira. Tanto es así que quiero solo por último recordar la historia de Juan el Bautista que me impactó mientras la leímos la semana pasada en la Biblia del Día. Tocaba la lectura de Juan el Bautista en Lucas 7:19 y me ha impactado. Ustedes la he oído muchas veces, pero esta vez como que resonó un poquito más en que Jesús habla de Juan el Bautista y dice en sus palabras, no ha habido otro más grande que Juan el Bautista. Y qué lindo hubiese sido que Juan el Bautista supiera lo que Jesús pensaba de él. Pero el contexto de este capítulo es que Juan el Bautista ha estado en la cárcel y probablemente yo estaba estudiando este capítulo y decía que probablemente Juan tenía aproximadamente 1 año de estar en la cárcel. A todo esto sus discípulos están escuchando lo que Jesús está haciendo afuera. Está sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, haciendo caminar a los cojos y predicando las buenas nuevas a los pobres de espíritu. Entonces viene Juan y le manda a sus discípulos y le dice, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué creen ustedes que Juan el Bautista envía a sus mensajeros a preguntarle a Jesús eso? Lidia, ¿por qué cree usted? Solo quítese el mute. ¿Cuál fue la pregunta otra vez? Juan el Bautista, estando en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a Jesús y le dicen, ¿eres tú el que esperábamos o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué cree? ¿Qué le preguntó? Ajá, ¿por qué él manda a Juan a sus mensajeros con esa pregunta? ¿Qué cree usted que estaba pasando en la mente
de Juan el Bautista? Porque no estaba seguro o estaba dudando. Exactamente. Y si aquel de quien Jesús dice no ha habido otro más grande que él, y Jesús reconoció que Juan estaba dudando, él estaba en la cárcel desde un año. Digo, y me imagino que preguntó, ¿por qué? Si yo he preparado el camino, yo conozco, te he reconocido que yo, y Juan decía, yo no soy digno de que tú vengas y me bautices. Es más, yo debería ser bautizado por ti. O sea, Juan sabía que Jesús era el Mesías, pero en medio del ministerio de Jesús y el ministerio de Juan tenía, él dice, yo tengo que menguar, pero él nunca se imaginó que el menguar para él iba a significar que iba a ser metido a la cárcel. Y él sabía, ya había pasado un año, él sabía que estaba pronto a morir. Y yo me pregunto, si es él a quien yo preparé el camino, ¿por qué no viene y me rescata? ¿Por qué no? Si está dándole vista a los ciegos, si está haciendo caminar a los cojos, si está predicando las buenas nuevas y poniendo libertad a los cautivos, ¿por qué sigo yo en la cárcel? ¿Verdad? Entonces, y inmediatamente él manda, porque no entiendo, imagínense la confusión, qué profundidad de depresión y de tristeza ver que él está ahí metido y Jesús haciendo milagros afuera, pero no lo puede hacer por él. Y yo quiero que lleguemos a esto, porque para mí esto es súper determinante para cada una de nosotras. No siempre vamos a tener la respuesta que nuestra expectativa demanda de Dios. Él estaba esperando que Jesús lo sacara, mínimo. Pero no pasó así, sino que la respuesta de Jesús, si ustedes quieren leerlo, se los recomiendo en capítulo 7 de Lucas, les dice, ve y díganle a Juan que se está cumpliendo lo que él predicó. Aunque él no es parte de esto aquí. Ve y dígale a Juan. Pero este detalle es súper importante. Cuando los discípulos se fueron, Jesús se torna a la multitud y le dice, verdaderamente te digo que no ha habido otro más grande que Juan el Bautista entre los hombres nacidos de la mujer. No ha habido otro más grande que Juan el Bautista. Pero Juan no lo escuchó. Los discípulos ya se habían ido. ¿Y qué pasa? Días más tarde, Juan es decapitado. Pero también palabras de Jesús en este mismo momento dice, bienaventurado aquel que no encuentra en mí tropiezo. Bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en la forma como yo decido actuar en su vida, en los procesos que yo te hago pasar. Y miren, amadas, tal vez no nos van a estar aplaudiendo en cada decisión que tomamos, cada cosa que hagamos, porque sabemos que la tenemos que hacer, como cuando Dios le dice a Caín, si tú hicieras el bien, no te yo enaltecería, no derramaría gracia. Y recuérdense aquella escritura que Dios da gracia al humilde, más al soberbio, él mira de lejos. Él va a exaltar al humilde, él te va a poner en alto. ¿Por qué? Porque tú haces lo que sabes que debes hacer. Si tú hicieras el bien, ¿no te enaltecería yo? Y amadas, ese es el reto más grande que vamos a tener. No que las cosas vayan a salir como yo quiera, no que mi situación o mi estrés se va a remover y voy a ser libre al fin y libre para siempre. Mientras estemos en este lado de la eternidad, vamos a tener angustia de continuo y vamos a tener la opción de irritarnos y enojarnos y perder el control y todas las obras de la carne. Eso está a la orden del día. Pero ahí vamos a nosotras tener que hacer lo que sabemos que está de bien hacer. Si es que me irritan, que me aireo, dice, airaos, pero no pequéis, no se guarda el sol vuestro enojo. Para cada cosa, para cada emoción destructiva que está dentro de nosotras, para cada situación que nos deprime, para cada situación que nos angustia,
que está dentro de nosotras porque somos simplemente humanas y viviendo en este lado de la eternidad, hay algo que el Señor dice, si bien hicieras, Carolina, haz lo que sabes. Si bien hicieras, Lidia, si bien lo hicieras, Carla, si tú haces lo que tú sabes sin excusar o minimizar tu error, digamos el error, no es error, tu pecado, si no minimizas tu pecado y tomas responsabilidad, si bien hicieres, no te voy yo a enaltecer. Gracia de Dios nos va a sustentar. Luz de Dios va a llenar nuestra oscuridad. Fortaleza va a renovar nuestra vida. Miren, amadas, se los digo porque yo estoy en esta lucha como todas y cada una de ustedes. No hay nadie exento. Si no veamos la Biblia, lo mencionó ya Tatiana. Veamos a Elías y lean esto. Primera de Reyes 19:4. ¿Saben qué dijo Elías? Me quiero morir. Me quiero morir. ¿Qué dijo Job? También, mejor me hubiera muerto, mejor hubiera sido abortivo, decía Jeremías. O sea, todos los grandes han sufrido, aún David mi alma está triste. Salmo 42, mis lágrimas son el pan de cada día. Ellos que hacen, validan dónde están, validan sus emociones, las ponen delante de Dios. Ese es el detalle. Pongámoslas delante de Dios y dejemos que Dios nos hable. Y generalmente te va a preguntar, es simple, la forma como ¿qué te pasa, Jenny? Estoy triste, estoy decepcionada, estoy herida, me siento dolida. Después de que hemos validado nuestras emociones, que son parte, y Dios no nos dice, otra vez, ay niña, pero que tú no sabes que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No más, no. Él nos escucha, nos valida y después deja que nosotros hablemos, que nos hablemos a nosotros mismos basado en lo que Él nos ha revelado. Es nuestra responsabilidad. Él nos da la gracia y nos está enseñando en el camino. Y si bien es cierto, a veces viene y quita la opresión. Y como dice Tati, yo he probado, miren, yo he probado alabanza, he probado ayunar, he probado muchas cosas cuando he tenido dolor de corazón por meses. Y me recuerdo que, y la mayoría de veces, el Señor me habla a través de algo de su escritura. Y una vez fue esto, había tenido un dolor con una persona muy cercana a mí por más de mes y medio y había tratado de bendecir, de orar, de perdonar. Ya habíamos tenido pláticas de perdón, pero mi corazón todavía seguía dolido. Hasta que Dios me habló y me habló de esta manera. Me dio una imagen de Pedro caminando en las aguas. Yo dije, Pedro caminando en las aguas. Fui a la escritura y vi dónde esto estaba. Y era cuando los discípulos acababan de dar de comer a la multitud. Y viene específicamente en este capítulo, creo que es Mateo 16, cuando Jesús después de darle de comer a la multitud, les obliga, dice que les obliga a meterse a la barca y los manda dentro del mar de Galilea, y él sube a orar a la montaña. Y entonces dice, yo leyendo el comentarista, lo que sucede es que Jesús vio desde el punto donde estaba en la montaña que venía una tormenta. Y él empieza a caminar hacia la barca, caminando sobre el agua. Y cuando están en medio de la tormenta y la barca, de toda la tempestad y de todos los vientos, y ellos pensaron, los discípulos, que se iban a hundir, viene Jesús y dice, no temas, yo soy. ¿Así? No temas, yo soy. Cuando yo leí eso, en ese preciso momento, no temas, yo soy, se me cayeron las vendas de mis ojos y yo dije, ¿fuiste tú quien me mandaste esta tormenta? ¿Fuiste tú? Eso cambió la ecuación, porque ya no era aquella persona que me estaba tratando de hacer daño, ya no era aquella circunstancia o aquellas cosas o aquellas otras personas o aquellos errores, no, era Dios en su soberanía mostrándome que Él había mandado esta tormenta a mi corazón para yo descubrir una faceta de Él que no conocía.
Eso no quiere decir que ha hecho la situación más fácil, no, pero encontré luz, encontré fortaleza en ese momento y yo considero que me hizo un poco más fuerte para enfrentar lo que iba a seguir viniendo a través de los años. De esa situación han pasado como 5 años. Han venido otras de plano y más fuertes. Pero me recuerdo cuando él me habló, que me recordaba, yo estoy en control, yo soy soberano de las tormentas, yo la envié. No temas, no temas. ¿Y qué pasó? En este momento, Pedro le dice, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Empezó Pedro a caminar sobre las aguas mientras él puso sus ojos en Jesús. Una vez él quitó sus ojos, él empezó a hundirse. Para mí es clave. Es clave el mensaje del Señor que ahora quiere hablarnos. Reordena tus pensamientos, hablando y poniendo tus ojos donde tu esperanza está. ¿Por qué? Porque hay futuro para ti. Los planes de Dios que Él tiene van más allá de tu familia, van más allá de tus éxitos personales, van más allá de tu ministerio, quote unquote. No, va más allá, es algo que Dios está haciendo en nuestros corazones y ¿saben lo que está haciendo? Es zamaqueando nuestros corazones para hacernos libres, libres de nuestras expectativas, libres de la presión que el mundo está poniendo sobre nosotros. Lo que nos da relevancia no es nuestro éxito ni que el mundo nos conozca o nos aplauda, sino lo que Dios piensa de nosotras. Estemos en lo privado, en la oscuridad o escondidas, o estemos en el ojo público. Entonces, amadas, ¿qué hacer en estas circunstancias? Busquemos nuestro corazón delante de Dios, nuestro primer terapista. Recibamos las preguntas que Él nos está haciendo, porque Él te va a preguntar, ¿estás enojada? ¿Por qué? ¿Por qué estás enojada? ¿Cuál es la raíz? Y váyanse a la raíz donde ustedes puedan tomar responsabilidad de su problema y pedirle a Dios perdón si es de ustedes y yo, porque pues ahí estamos todas. Y luego donde podamos hablarnos su verdad, donde podamos recordarnos quién Él es, lo que Él ha hecho y quién Él piensa que nosotros somos. Y luego pongamos nuestra esperanza en saber que Dios, en su palabra, en sus promesas, Él va a cumplir sus propósitos en nosotros. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Y finalmente solo les voy a dar el último ejemplo, que esto lo escribí, se lo voy a mandar al chat de Aroma Fragante. Pero me impactó cuando las promesas de Dios, la semana pasada precisamente la leí, cuando dice que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Pero dice, está en Jeremías el capítulo 32, sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hombres para dar a cada uno según el fruto de sus obras. ¿Y qué ha pasado en este contexto? En el contexto, Jeremías está en la cárcel porque ha anunciado que la invasión de Babilonia es inminente y el rey Sedequías lo pone en prisión en la corte de su casa para que todo el mundo vea que lo que este hombre está predicando no va a ser verdad y que lo está castigando. Pero viene palabra de Dios sobre Jeremías estando en la cárcel y le dice, quiero que compres un campo y pagues caro por él, pagas buen dinero. Y es como que es ilógico, si ya viene la invasión, ¿para qué voy a comprar nada? Pero en ese momento su primo viene y le ofrece el campo. Le dice, mira primo, yo tengo este campo, esta tierra, campo, casas y cultivos que quiero venderte. Y entonces entiende Jeremías que fue palabra de Dios y que hace, compra el campo pagando caro. Y dice, en todas las personas que están en la corte del rey Sedequías, toma testigos para que se den cuenta que él está comprando un campo. Pero ¿por qué lo está haciendo si la invasión de Babilonia es inminente? Lo que él quería mostrar al pueblo es,
que aunque la invasión de Babilonia era inminente, aunque ya había profetizado Jeremías que iban a destruir la ciudad, aunque ya había profetizado que iban a llevar al pueblo cautivo, había esperanza para el pueblo. Había esperanza y aún iban a seguir construyendo casas, plantando cultivos y había esperanza para el pueblo aún en medio de la situación difícil en que ellos estaban y en medio de tus retos y en medio de aquello que te frustra y en medio de aquello que te quita la esperanza. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Y dice: yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Su plan de amadas de hacernos bien no ha cambiado. Él está trabajando en el centro de nuestros corazones, haciéndonos libres, libres de temor, libres de angustia, libres de ira, libres de depresión, libres de todo. Y esto es un proceso. Todos los días estamos en este proceso. Así que no se desanimen. No piensen que hay algo que yo estoy pasando, que yo soy la enferma. No, todas estamos en el mismo tramo. De alguna u otra manera probándonos y Dios haciéndonos libres. Todo lo que nos libres de todo lo que nos limita mentalmente, porque Dios nos está preparando para nuestra asignación eterna. Y esto incluye también a nuestras generaciones. Y esta es la promesa que Dios nos da a nuestras generaciones. Les daré un corazón y un solo propósito: adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca, nunca. Nunca quiere decir nunca. Nunca dejaré de hacerles el bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Y me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón les volveré a plantar en esta tierra. Esto dice el Señor: así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Y esto está en Jeremías del 32, del 39 al 42. Así que, mis amadas, tome aliento nuestro corazón, porque hay esperanza, hay un futuro, y aunque estemos en estrechez, aunque ilógicos los planes de Dios, sus propósitos son de hacernos bien y no de mal. Y nos ha dado y nos está equipando a cómo hablarnos a nosotras mismas para alinearnos en su verdad, porque en su verdad vamos a encontrar la fuerza para seguir caminando en medio de estos procesos, aunque sean los caminos súper estrechos. El plan de Dios es hacernos bien y llevarnos a abundancia, a amplitud en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y aunque así como Juan, él no vio cumplido lo que él trabajó en esta tierra, ¿qué vas a hacer tú? Si eso es lo que a ti te toca. Y ahí está, en tu decisión está la fuerza. Ay, no, si es así, entonces no, debilitada totalmente. Pero Señor, yo seguiré contigo hasta el fin de los días. Ayúdame, porque soy débil. Encontrarás fuerza y encontrarás gracia para seguir adelante. Y el Señor va a seguir cumpliendo sus propósitos en nosotros. Amén. Amén.